La iglesia en Antioquía es producto de las persecuciones, compuesta por judíos y griegos. Esta produjo una iglesia fuerte y misionera, brindando ayuda a quien tiene necesidad e impulsando misioneros. La primera ciudad de Chipre en la que predican, sin embargo, tuvieron una estrategia de trabajo, las sinagogas de los judíos. El evangelio se predicó al judío primeramente, después al griego. Toman consigo a Juan Marcos, quien les asiste. Bar Jesús. Se trata de un mago farsante. Practicaba la hechicería, una actividad reprobada por Dios. Este está vinculado con el procónsul alcalde romano en la isla, Sergio Paulo. Era consejero en la corte real que a través de sus poderes y supuestas capacidades ejercía influencia. Perge de Panfilia, ciudad en la cual Juan Marcos abandona el viaje misionero, por 5 teorías, las cuales la primera es Juan Marcos está incómodo por no ser líder. La segunda teoría, su temor a los peligros. La tercera teoría, el contraer la malaria. La cuarta teoría, Marcos está nostálgico. Y la quinta teoría, los prejuicios personales hacia los gentiles. Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé llegan a los judíos en la sinagoga en día de reposo. Pablo expone un mensaje explicando desde la historia y profecía su pleno cumplimiento en Jesús, desde el Éxodo, la peregrinación, la tierra prometida, los jueces, el rey Saúl, concluyendo con una aplicación. Pablo y Bernabé llegan a Iconio, donde permanecen predicando hasta que son echados fuera. Entran en una sinagoga judía. Una vez más los judíos se oponen. La palabra se predica con denuedo y se confirman con señales y prodigios. Pablo y Bernabé son orillados a abandonar Iconio por causa de una turba. En Listra, los paganos de Licaonia se encuentran confundidos ante tan majestuoso poder, por lo que relacionan a Pablo y Bernabé con sus deidades paganas, Júpiter y Mercurio, brindándoles adoración. Pablo les reprende y juntamente aprovecha para presentar el mensaje del Evangelio, sin embargo, no logró frenar su conducta. El apedreamiento de Pablo, situación que los escolares refieren como el suceso relatado por Pablo en 2 Corintios 12. Sin embargo, sería un anacronismo, pues el espacio entre el suceso y la visita que él tuvo a Listra es tan solo de 5 años. Después de ser apedreado, Pablo viaja con Bernabé a Derbe y después de hacer muchos discípulos vuelven a Listra, a Iconio y Antioquía. Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada iglesia. La palabra anciano describe a uno que es avanzado en edad. La palabra obispo describe a aquel que tiene la responsabilidad de velar, quien ejerce custodia y cuida. Y la palabra pastor es aplicable a quien cuida de un rebaño y pastorea y apacienta. Terminando el primer viaje, llegaron a Antioquía y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los viajes misioneros de Pablo. Segundo viaje misionero. Bernabé y Pablo se separan. Una vez vuelto a Antioquía, Pablo y Bernabé tienen una disputa por la continuidad de Juan Marcos. Pablo no quiere que vaya al segundo viaje, mientras que Bernabé insiste en que sí. Esto los lleva a una separación. Yendo por rumbos diferentes, Bernabé y Juan Marcos, Pablo y Silas. Como inicio del segundo viaje de Pablo junto con Silas, van a Derbe y Listra, donde hacen entrega de la carta jerosolimitana, así como predicación y confirmación, dando como resultado la multiplicación de las iglesias y membresía. Pablo y Silas, después de confirmar a las iglesias en Derbe y Listra, visitan Troas, donde se encontraron con el joven Timoteo,
quien sería uno de los elementos más valiosos para la obra de Dios en el Nuevo Testamento. La visión del varón macedonio. El Espíritu Santo seguía liderando los viajes de Pablo, en esta ocasión cambiando el rumbo del viaje, dirigiéndolos hacia Asia. La visión del varón macedonio es única. Nunca antes se habían proporcionado datos tan específicos como ahora lo es en Hechos capítulo 16, versos del 6 al 10. Filipos era la primera ciudad de Macedonia, ciudad que se suscita después de esta. Lucas presenta a Filipos como la ciudad más importante. Filipos sería testigo de 4 liberaciones. Número 1, tradiciones. 2, poder del adversario. 3, barreras físicas. Y 4, las cadenas del pecado. El ministerio en Filipos. Seguido de esto, Lidia y su familia fueron bautizados. Luego de la conversión de Lidia y su familia, es decir, el bautismo de una mujer con espíritu de adivinación salió a su encuentro, a la cual, de hecho, Pablo, con poder, echó fuera el espíritu que había dentro de esta persona. Los amos de esta incluso no quedaron contentos, ya que la esperanza de ganancia se había ido. Estos presentaron a Pablo con las autoridades, incluso las cuales, luego de haberlos azotados, los encarcelaron. En la cárcel, el ánimo de Pablo y Silas no decayó. Incluso cantaban himnos a Dios, y a la medianoche un gran terremoto los dejó en libertad. Mas ellos no huyeron, lo dice incluso el relato, logrando así la conversión del guardia, que incluso esa misma noche fue bautizado. Seguido de esto, en Tesalónica se llevó a cabo el viaje. Luego de la obra en Filipo, siguieron su camino hacia este lugar, pasando por las ciudades de Anfípolis, Apolonia y posterior a esta Tesalónica. Tesalónica sucede lo siguiente: es una ciudad portuaria situada en la costa del mar Egeo. Pablo en Tesalónica logró un periodo de 3 semanas establecer contacto con los habitantes de ese lugar y establecer incluso una congregación de creyentes que realmente mostraron una gran conversión. El alboroto, a causa del gran éxito obtenido, los judíos contrataron a hombres perversos que asaltaron la casa de Jasón, quien era el anfitrión de los siervos, lo que hizo que Pablo y sus acompañantes incluso salieran esa noche y a escondidas partieran rumbo a Berea. Berea, luego de 2 días de camino, llegaron a este lugar donde Lucas menciona incluso que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. Gran ejemplo para los creyentes, pues incluso enseñaron en la sinagoga. Pero los judíos en Tesalónica, al escuchar los frutos, fueron también a Berea para resistirlos. En Atenas, a causa de la persecución, Pablo, Silas y Timoteo se separaron, viniendo Pablo a Atenas, mientras que Silas y Timoteo se quedan en Berea, con la única instrucción de ir lo más pronto con el apóstol Pablo. Atenas es la cuna de la filosofía en cuanto a la descripción de tal ciudad, ubicada a unos 300 kilómetros de Berea. Hubo una doble evangelización. Pablo no solo fue a los judíos y prosélitos, sino también a los paganos idólatras a disertar acerca del evangelio. Después se suscita algo en el Areópago, donde Pablo fue traído por los epicúreos y los estoicos al Areópago para disertar con él. Se disertó acerca del Dios no conocido con los atenienses, aunque sin mucho éxito, ya que muchos no creían en la resurrección de los muertos. Solo algunos fueron convertidos, incluso entre los cuales estaba Dionisio. En Corintio, después de Atenas, luego del poco éxito de Pablo en esa ciudad, parte a Corintio el apóstol, donde Lucas tendrá el fino detalle de narrar
el establecimiento de esta iglesia en Corinto. Cuando Pablo llega a Corinto, la ciudad, dan las cifras los historiadores, que contaba con una población aproximadamente entre los 100,000 habitantes. En cuanto a Aquila y Priscila, en Corintio, se los encontró con un judío llamado Aquila y Priscila, su esposa, con los que también compartirá el oficio de hacer tiendas, es decir, lo que el apóstol Pablo llevaba a cabo antes de su ministerio. Pablo aprovechaba cada día de reposo para persuadir a los judíos y griegos de Corinto, y fue aquí donde Silas y Timoteo volvieron a Pablo, encontrándolo entregado por completo a la predicación en dicha ciudad. En Corinto, a diferencia de Atenas, la predicación de Pablo rindió frutos. Estuvo ahí por 18 meses, aunque también existió una confrontación de parte de los judíos, presentando a Pablo con el procónsul de Acaya. Por último, el apóstol Pablo concluyó su segundo viaje estableciendo y confirmando a las iglesias en Galacia, Asia y Macedonia alrededor del año 51 al 54 después de Cristo. Este tercer viaje se llevó a cabo en el año 54 al 58 después de Cristo, en el cual Pablo experimentará lo más intenso de su ministerio y culminará con su arresto en Jerusalén a manos de los judíos. Después de salir de Antioquía, Pablo visita Éfeso, una de las ciudades más importantes de Asia. Éfeso tenía el puerto más importante de Asia y todos los caminos atravesaban por él. Estrabo, el historiador, llamó esta ciudad el gran mercado de Asia por su riqueza y abundancia. Era considerada una de las ciudades libre de Roma, con gobierno independiente, sin tropas romanas. Su visita en Éfeso fue la catapulta hacia Asia Menor. Ahí el Espíritu Santo ya tenía un plan de trabajo con las personas. Era necesario, primeramente, que en Éfeso hubiera una manifestación del Espíritu Santo. La primera labor que realizó en Éfeso fue enseñar la doctrina correcta del bautismo, la cual Apolos había enseñado a modo de arrepentimiento, conforme el bautismo de Juan el Bautista. El tiempo de Pablo en Éfeso fue un periodo de 3 años, durante el cual alcanzó a predicar la palabra a los habitantes de Asia, judíos y griegos. Escevas era un sumo sacerdote quien tuvo 7 hijos, los cuales quisieron imitar a Pablo y echar fuera demonios. Sin embargo, el Espíritu reconoció la falsedad de estos hombres, quienes fueron evidenciados y avergonzados. No obstante, Éfeso pudo presenciar el poder libertador del Evangelio. Éfeso era una de las ciudades entregadas a la idolatría. Sin embargo, el poder de Dios los convenció para poder dejar atrás no solo la idolatría, sino también la magia. Quemando sus libros,
los cuales se estima eran cerca de 50,000 piezas, y esto sirvió como prueba de su arrepentimiento. Éfeso era el centro de adoración a la diosa Diana, y había ahí uno de los templos más grandes a ella, lo que provocó que a causa del Evangelio muchas personas quedaran inconformes. La proclamación del Evangelio despojó las dudas de toda la multitud que vivía entregada a la idolatría. Por ello, los artesanos, al ver en peligro su trabajo, hicieron un asunto no pequeño. La multitud, enfurecida, cargó con Gayo y Aristarco, quienes eran colaboradores de Pablo, y junto con él los llevaron al teatro, el cual tenía una capacidad de al menos 25,000 personas. Ahí se llevaron a cabo asambleas públicas a cargo de los magistrados. Pablo salió de Éfeso con rumbo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entró a causa de las largas jornadas de disertación y las altas horas de la noche. Eutico cayó de un tercer piso y muere, pero Pablo lo resucita. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. En Mileto, Pablo se detendrá para dirigir un discurso de suma importancia a los ancianos, el cual está considerado en el clímax de su ministerio. Pablo los mueve a defender el ministerio. Lucas se ocupa de referir los peligros que esperan a Pablo, y una vez llegado a Jerusalén, Pablo se entrevista con Felipe, el evangelista, para después de unos días arribar a Jerusalén, donde sería arrestado en el templo en su visita a Jacobo, el hermano del Señor.